Hace ya un año de esta imagen, una imagen que asustaba y sobre todo un silencio sobrecogedor. Se cumple un año de algo que era impensable, un año del primer día de confinamiento domiciliario. Por delante nos quedaban muchas semanas sin poder salir de casa, semanas que nunca podremos olvidar. Y hoy, un año después, ya desde la calle, aunque con medidas de protección, recordamos cómo lo vivieron los palentinos. Pues como si nos encerraran un poco. Fue lo que es una pesadilla, vaya, para todos. Duro por trabajo, te quedas en casa, te quedas en el paro, situaciones pues de padres, familiares enfermos que no puedes ver, duro. Duro, muy duro. ¿Cómo están? Muy buenas noches. La Junta quiere, un año después de ese estado de alarma, agilizar todas las operaciones pendientes de otras patologías. Ese ha sido el principal asunto abordado en el Consejo de Salud de Área que se ha celebrado esta misma mañana. Se habilitarán más quirófanos, se ampliarán horarios y serán más los profesionales operando. Todo para que las cirugías atrasadas por culpa de la pandemia puedan recuperarse cuanto antes. El Ayuntamiento de Palencia cierra el año 2020 en positivo a pesar, dicen, del sobreesfuerzo inversor derivado de la pandemia y con menores ingresos. Parte del superávit, más de 320.000 euros, van a empleo. Lo hará un total, dicen, de más de 1 millón de euros a esta materia después del año 2021. El asesinato el viernes de un hombre en Villanueva de Henares mantuvo en vilo durante horas a todos los vecinos de este barrio de Aguilar de Campo. Se convirtió en un pueblo blindado por la Guardia Civil mientras se buscaba al presunto asesino. Finalmente, lo recordarán, se lo contábamos además el viernes en directo, apareció muerto, se suicidó en su domicilio. Este fin de semana hemos vuelto a este pequeño pueblo para ver cómo han transcurrido las horas de después. Y hoy en el tiempo para los deportes hablaremos del buen fin de semana que ha tenido el Palencia Cristo Atlético. Los morados se proclamaron campeones de su grupo A tras derrotar al Virgen del Camino por 3-1. El obligado cambio táctico y de posiciones en algunos jugadores hizo posible ver al mejor Palencia Cristo Atlético de toda la temporada. Es lunes 15 de marzo y hace un año nos cambiaba la vida en España, también aquí en Palencia. Están viendo esas calles vacías de la ciudad, de la capital palentina, un silencio que incluso asustaba. Hoy se cumple un año del primer confinamiento, del primer día en el que los palentinos nos quedábamos en casa para frenar la expansión de la pandemia del COVID-19. Era la medida más extrema que contemplaba el primer estado de alarma, que se prolongó en el tiempo con diferentes formatos y niveles de intensidad hasta el 21 de junio. Bueno, de esas imágenes han pasado ya 365 días en los que nos ha cambiado muchísimo la vida, a todos, absolutamente a todos. Hemos querido recordar con ustedes, los palentinos, los primeros días de ese estado de alarma, de una pandemia que nos ha marcado la vida. 15 de marzo de 2020 empezamos a ver la realidad y a los nuestros desde un cristal, desde la ventana de casa o desde el móvil, todos con la certidumbre de que esa situación no podía prolongarse mucho. Sabíamos que iba a pasar, pensábamos que iba a ser simplemente 15 días y al final pues casi ha pasado un año de confinamiento. Pero vamos, son tiempos difíciles, el caso es aprender de estos tiempos difíciles y que nos sirva a todos pues para crecer como personas y como ser humano. A Victorino no le pilló de sorpresa porque su hijo vive en China. Íbamos viendo que la evolución efectivamente era esa, después se complicó las cosas, fueron mayores y al final todo eso parece ser que no ha dado ningún resultado, porque mira cómo estamos ahora. Con lo cual sí implica que hace 15, 16 meses que no podemos ir a verle. En la calle comenzamos a ver solo a trabajadores esenciales.
Algunos comenzaban a ver que el teletrabajo no era tan maravilloso como sonaba y otros directamente lo perdían todo. Duro por trabajo, te quedas en casa, te quedas en el paro, situaciones pues de padres, familiares enfermos que no puedes ver, no puedes... Duro. Colegios, institutos cerraban, las clases eran online. Pues sí fue un poco locura porque yo no tenía internet y para enviar todo dices, pues ¿cómo lo voy a hacer? Muchos corrían a los supermercados los días previos, ¿recuerdan? Entrábamos a esos lugares cerrados sin mascarilla. Ir al supermercado y se arrastrando con todo. Y comenzaban entonces los aplausos desde los balcones, desde las ventanas, un reconocimiento sanitario. Una manera muy diferente de vivir que fuimos dejando poco a poco atrás, aunque sin volver a la añorada normalidad. Coincidiendo con este año de pandemia, en Palencia se ha celebrado hoy Consejo de Salud de Área para abordar la situación sanitaria en la provincia. La alta ocupación, los meses tan difíciles que han pasado, así como el calendario de vacunación. En los últimos meses se ha disparado la lista de espera quirúrgica. Muchas operaciones en el Hospital Río Carrión han tenido que ser suspendidas por culpa de la pandemia, sobre todo de cirugía general, traumatología y urología. Por eso, hoy, durante este Consejo de Salud, la Junta de Castilla y León ha acordado habilitar más recursos para poder agilizar todas esas operaciones que están pendientes. En el Consejo de Salud se ha abordado la delicada situación del Hospital de Palencia. La ocupación ha mejorado, pero aún estamos lejos de lo marcado por la Junta de Castilla y León para recuperar la normalidad. La esperanza es que tenemos mucho menos pacientes ingresados, que por lo tanto van a ingresar menos pacientes en UCI y que ya tenemos algunos pacientes de los que están en UCI que no necesitan respiración asistida, con lo cual esos pacientes podrían pasar a planta de forma más rápida. Pero el 25% están 10 pacientes. Todavía tendríamos que bajar de forma importante. Lo que más preocupa son las listas de espera, ya que la pandemia ha retrasado operaciones de otras patologías. Un retraso en algunas intervenciones quirúrgicas que no eran las de tipo 1, pero que también son necesarias, y vamos a intentar ponernos al día lo más rápidamente posible. ¿Cómo lo van a hacer? Habilitando más recursos, ampliando horarios y programando más operaciones al día. El número de quirófanos ya se ha incrementado, vamos a seguir incrementándolo, aumentando los horarios, aumentando el número de personas que han estado dedicadas en este momento a COVID y ahora pasarán a prestar servicio en sus respectivos puestos de trabajo. Será un primer paso, al menos en el hospital, para acercarse a esa vieja normalidad. Hablamos de que la lista de espera para poder entrar en quirófanos se ha disparado, pero ¿cuánto? Pues si normalmente suelen ser unos 1.000 los palentinos esperando para poder ser operados, ahora son 1.700. Eso sí, las intervenciones más urgentes no han sido suspendidas. Eso nos dicen desde la gerencia del Hospital de Palencia. Debido a esta tercera ola que hemos sufrido en los meses de enero y febrero, la lista de espera quirúrgica se ha incrementado hasta algo más de 1.700 personas. Los servicios más importantes en cuanto a número de pacientes en lista de espera son cirugía general, traumatología y urología. Todas las enfermedades, todos los procesos, todas las enfermedades que precisaban una intervención y que eran de prioridad 1 se han realizado. Es decir, no ha quedado sin operar ningún paciente con una enfermedad neoplásica, ningún paciente con una fractura grave que necesitase una intervención. Y con respecto a la vacunación, pues la última hora es que España paraliza 15 días el uso de la vacuna de AstraZeneca. Un asunto con consecuencias inmediatas aquí en Palencia. Se ha suspendido ya la vacunación de docentes que estaba previsto que comenzara mañana mismo en el Centro de Salud de La Puebla. Una situación que generará retrasos de al menos 2 semanas.
Por cierto, que hoy ha trascendido que previsiblemente, al menos hasta después de la Semana Santa, la Junta ha decidido suspender los consejos de gobierno extraordinarios de los lunes, en los que se tomaban las decisiones relativas a la desescalada. Esta decisión tendría como causa el anuncio hecho recientemente de no modificar ninguna de las restricciones actuales hasta que no termine ese periodo vacacional para evitar la movilidad y las restricciones sociales y así contener la expansión del coronavirus. Bueno, pues en este punto vamos un día más con los datos, los más destacados, los que nos deja la pandemia en Palencia durante esta jornada. En las últimas 24 horas se han detectado 11 nuevos positivos, hay que lamentar una nueva víctima mortal en los hospitales palentinos y ya son en total, lo están viendo, 425. En estos momentos hay 7 brotes activos con 41 casos asociados y las altas siguen creciendo, en concreto hasta las 2086. Bueno, y miramos ahora hacia los indicadores. En estos momentos la incidencia a 7 días sube, van varios días consecutivos en ascenso, ligero pero ascenso, de 50 a los 55 casos por cada 100.000 habitantes. La positividad de las pruebas está también al 10,98%. La ocupación en planta baja al 5,02%, con 21 pacientes COVID en una planta, aunque hay 2 previstas en el hospital por si hubiera algún repunte, al igual que la UCI, que desciende al 36,11%, es decir, que hay en estos momentos 13 personas con coronavirus. En estos momentos, Palencia es la provincia con el índice de reproducción más alto de toda Castilla y León. Muchísima precaución, porque las cosas pueden volver a torcerse. Hoy se ha dado cuenta de la liquidación del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Palencia. Cierra el pasado año con una ejecución del 93%. Lo hacen con un remanente de tesorería de más de 21 millones y un superávit de cerca de 3,8 millones de euros. Son los datos fundamentales de la liquidación del presupuesto que se ha presentado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Palencia. Bueno, pues parte de ese superávit, más de 320.000 euros, se sumarán a los planes de empleo del presente año, del año 2021. En total aseguran que para el impulso de la creación de puestos de trabajo en la capital tendrán disponible más de 1,5 millones de euros, pero también deben destinar dinero al pago de facturas y ayudar también al Patronato Municipal de los Deportes, que ha cerrado el año en negativo. Con una ejecución del 93% y adaptando, dicen, el documento a la caída de ingresos y a las necesidades de la pandemia, cierran en el Ayuntamiento este presupuesto 2020. El equipo de gobierno ha invertido todo lo que era necesario para hacer frente a la COVID-19 y para hacer frente a la crisis sanitaria. Ha mantenido su actividad y su programación, adaptándola. Ha destinado más de 1 millón de euros en ayudas directas e indirectas a los sectores más afectados. Ha reforzado los servicios sociales para atender a quien más lo necesita. Y sin hacer, aseguran, demagogia con la situación. Este equipo de gobierno ha hecho una gestión prudente, una gestión razonable, diciendo siempre la verdad, con rigor, con honestidad y sin aprovechar la difícil situación de nadie. Han cerrado con superávit, que irá destinado a obligaciones de pago, pero también al déficit del Patronato Municipal de Deportes. Tenemos la obligación de destinar el superávit para atender la cuenta 413, es decir, los acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto. Y, por supuesto, tenemos que pagar, tenemos que realizar el pago a proveedores también para ayudar al Patronato Municipal de Deportes, que ha finalizado el año con un déficit de 184.827 euros y un remanente negativo de 148.773. Asimismo, habrá una cuantía de más de 300.000 euros que se sumará al empleo. El montante global de planes de empleo del Ayuntamiento en el 2021 pues será en torno a más de 1 millón de euros. Y por otro lado, han querido detallar que la deuda está al 40,5%, muy por debajo de lo permitido. El límite se marca al 110%. Y la Diputación ha hecho entrega esta mañana de 85 ordenadores portátiles completamente nuevos para los estudiantes de la provincia. Son equipos para que aquellos alumnos que no dispongan de medios puedan acudir a las clases de forma telemática y no perder materia por culpa de la pandemia, en caso, por ejemplo, de que el aula
tenga que ser confinada. Los portátiles irán a centros de Aguilar de Campo, Venta de Baños, Cervera, Saldaña o Torquemada. Paseo reivindicativo por el Monte El Viejo ayer domingo en la capital palentina. El mal estado de algunos caminos y sobre todo la tala de árboles les ha llevado a reclamar que la gestión de este área sea municipal. Desde la Junta aseguran que los accesos se mejorarán pronto y explican que la tala se debe a la creación de una zona de cortafuegos que es totalmente legal y estaba prevista. Cuando la Junta de Castilla y León habla de un cortafuegos, nos está tomando el pelo a los palentinos. Está haciendo una verdadera desertización de nuestro monte. No son cortafuegos como tales, es decir, no es dejar limpio de vegetación una franja, sino es reducir la densidad de esa franja de forma que si hay un incendio, como ocurrió lamentablemente hace 2 años, que pueda introducirse en el monte, primero dificultar la entrada del fuego y segundo tener una línea de defensa para atacar el fuego. La jornada del pasado viernes fue especialmente intensa para los agentes de la Guardia Civil que investigaban el asesinato de un octogenario, lo recordarán, en Villanueva de Henares, un barrio de Aguilar de Campo, a escasos 10 kilómetros. Después de darse a la fuga, encontraron al presunto agresor muerto en su propia casa. Se habría suicidado en principio. Hoy volvemos a esta población muy cercana de Aguilar de Campo. Los vecinos de Villanueva de Henares no encuentran una explicación sencilla, una acción y una reacción en este crimen. Sí que es cierto que Miguel Ángel Cayón era una persona a la que no le gustaba demasiado la gente, que vivía para sus perros y que en el último año pudo sufrir una serie de experiencias vitales que agriaron especialmente su carácter. Pero aquí nadie se explica cómo eso pudo derivar en que terminara asesinando a su vecino de al lado, a Emeterio, a Tellín, una persona querida en el pueblo y con el que tuvo una buena relación a lo largo de todos los últimos años. Parece difícil encontrar una explicación sencilla, algo que nos permita entender este crimen en 2 frases para poder olvidarlo pronto. En Villanueva de Henares continúan haciéndose preguntas y continúan con el duelo. Entendernos calma, pero hoy Villanueva de Henares alimenta su duelo con estupefacción. No creo que podamos nunca esclarecer la realidad porque es muy difícil pensar que 2 personas que son vecinas, que se llevan bien y que no han tenido ningún problema, las cosas lleven a un desenlace como el que hemos vivido. Legalmente es un barrio de Aguilar de Campo, pero en realidad es un pueblo en el que en invierno viven unas 15 personas. Cayón, el presunto asesino, no había pasado un buen año. El turismo rural de este verano multiplicó la vida de un lugar para él tranquilo y la denuncia de unos veraneantes provocó que perdiera a gran parte de sus perros, su razón de ser. Para algunos vecinos, ese suceso es el punto de inflexión en su carácter. Cuando Cayón perdió a su madre, Tellín se desvivió y le ayudó y bueno, pues o sea que la relación era muy cordial. Tellín, al que las cámaras de Castilla y León Televisión grababan hace unos años, era una persona afable y extrovertida. Ambos tenían incluso una relación de vecinos más que cordial. Tellín era una persona muy querida de todos. En Villanueva de Henares, bueno, pues era un referente y aquí en Aguilar todo el mundo le quería mucho y la verdad es que el suceso nos ha conmocionado a todos. Cayón, un hombre solitario pero no violento según sus paisanos, mató a su vecino de al lado mientras cortaba leña y se suicidó después. La catarsis de la razón parece que no sanará este pueblo. Y la Guardia Civil ha detenido a 2 personas por sendos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas. Se trata de un hombre de 44 años con numerosos antecedentes y una mujer de 33 que ya ha sido puesta en libertad. Tras varios meses de investigación se consiguió recabar información y pruebas suficientes sobre la actividad ilícita llevada a cabo por los detenidos que vendían las sustancias estupefacientes en las inmediaciones de su domicilio o en puntos que ya habían convenido previamente. Se realizó la entrada y registro del domicilio, previa autorización judicial, lógicamente, y se incautó ese material que están viendo en imagen. Bueno, no lo pudo ser el año pasado, la pandemia se lo impidió, así que lo será en este año 2021. El que fuera hasta fechas recientes el responsable de A3 Media en la comunidad, en concreto director regional de Onda Cero y responsable de la delegación de Antena 3 Televisión en Castilla y León, Ignacio Fernández Sobrino, será el pregonero de esta típica Semana Santa. Tendrá lugar ese pregón este sábado a las 8 en la iglesia de San Francisco. Se transmitirá en directo a través del canal de YouTube Semana Santa Palencia.
Y un apunte, una noticia que acaba de trascender. El Rey visitará Renault Villamuriel de Cerrato el martes 23 de marzo. Podría venir acompañado además del presidente del Gobierno. Ambos ya han visitado estas instalaciones en alguna ocasión y también de altos cargos de la firma del Rombo. Vamos a continuación con la actualidad deportiva. Comenzamos nuestro tiempo para el deporte hablando del Palencia Cristo Atlético, que tras imponerse 3-1 a la Virgen del Camino se proclamó campeón del subgrupo A. El Palencia Cristo Atlético puso la rúbrica a su ya confirmada clasificación para la siguiente fase, proclamándose campeón de subgrupo, título honorífico que no vale más que para una prima a jugadores y cuadro técnico. Lo importante es llenar el granero de puntos y sumó 3 más a costa de la Virgen del Camino, a la que derrotó por 3-1. Primorosa primera parte de los morados, que se fueron con un 2-0 que bien pudo ser un 4-0. El obligado cambio de sistema y de posición de jugadores dio sus frutos. El tanto de Abeol en el inicio de la segunda parte sentenció el partido, por mucho que los leoneses acortasen distancias ya con un cuadro local cansado y obligado a realizar nuevos cambios. Le queda un partido en esta segunda fase ante el Astorga, segundo en la tabla. Nos hemos enfrentado ahora mismo, yo creo que era el rival más en forma de la liga y de hecho lo han demostrado por momentos, en lo que han tenido ahí los últimos 20-25 minutos que nos han encerrado bastante en nuestro campo y nos han generado problemas, pero por eso te digo que muy contentos y con todas las bajas que teníamos, creo que hemos solventado el partido pues con un 10 prácticamente. El Becerril pudo lograr más que la derrota en su visita al campo del tercer clasificado, el filial de la Cultural Leonesa. De hecho, tuvo la posibilidad de poder empatar en una pena máxima que erró David Martín. En los minutos finales puso cerco al portal local, pero no aprovechó sus oportunidades. Historia repetida en esta temporada de forma reiterada. Buen juego, buenas sensaciones, pero derrota. Cierra la primera fase este domingo ante la Bañeza en un choque trascendental para acudir con más puntos a la siguiente fase. Este fin de semana también fue bueno para el baloncesto o el balonmano. Lo repasamos a continuación en nuestro habitual capítulo polideportivo. El Castilla Palencia sigue con su paso firme en el liderato de la regional. Venció a la Internacional por 0-4. El Villamuriel hizo lo propio en una cancha complicada, la del Villarcayo, al que derrotaba por 0-3. El filial del Palencia Cristo Atlético igualó un adverso 2-0, pero el empate le supo a poco. En el derbi, el Carejas Paredes puso en serios apuros al Palencia Club de Fútbol, pero acabó perdiendo por 0-1. Palencia Turismo sigue aferrándose a una permanencia que se antoja complicada tras ganar 22-28 al Lavadores. Quedan 4 jornadas y toca ganar todos los partidos y esperar a que le devuelvan los puntos de apelación. Por su parte, Palencia Turismo rompió su mala racha de 4 partidos sin ganar y derrotaba al Delicias por 35-25, asentándose en la zona cómoda de la tabla. Deportivo Guardo Fútbol Sala cerró la primera fase con triunfo en una cancha complicada, como es la del Domotec, al que derrotaba por 1-4. Hubo buena presencia de espectadores guardenses en León. Importante triunfo del grupo Ilmapa en su lucha por la salvación tras vencer con autoridad al Caja Rural Zamora por 63-77 en un partido controlado en todo momento por los colegiales. Derrota del Palencia 2020 en Leganés por 3-0 en un partido en el que el joven combinado nacional juvenil no tuvo opciones. En cuanto al tiempo, mañana de momento sin cambios, lo vemos con detalle, aunque se espera una bajada importante de las temperaturas en las jornadas posteriores. De cara a mañana martes seguimos con temperaturas muy similares a las que hemos tenido en las últimas horas. El protagonista va a ser el sol, que va a lucir con fuerza en toda la provincia de Palencia, aunque las mínimas van a ser bajas. Va a hacer frío a primera hora de la mañana, especialmente en la montaña palentina, donde los termómetros caen hasta los 0 grados, pero como decimos, con cielos despejados y máximas que pueden alcanzar los 11 grados en las horas centrales del día. También los 12-13 grados van a alcanzar en la zona de La Vega y en la zona de la Valdavia, donde también va a lucir el sol durante toda la jornada de mañana martes. Los termómetros oscilarán entre los 2 grados de mínima y los 13 en localidades como San Cebrián de Campos o Villadam.
Amanecerán con frío en la zona sur de la provincia con 2-3 grados, pero los termómetros alcanzarán los 13-14 en esas horas centrales del día. Además, va a lucir el sol, lo que mejorará esa sensación térmica en toda la provincia de Palencia, también en la zona sur y en los entornos de Palencia capital. El sol va a ser el protagonista, aunque con intervalos nubosos también en la zona del Cerrato y termómetros entre los 3 y los 12 grados. Una imagen que se va a repetir en Palencia capital, un tiempo muy similar al que estamos teniendo hoy, entre 2 y 15 grados con cielos despejados. El tiempo apenas va a sufrir cambios durante el resto de la semana, al menos hasta el viernes, cuando llegan las precipitaciones. Diputación abre la opción de fraccionar los pagos de impuestos como el IBI o impuestos sobre actividades económicas en 9 o 5 mensualidades de febrero a octubre. Una vez concluidos los periodos de pago, los acogidos al plan podrán solicitar el justificante de cobro de cada una de las obligaciones. La institución provincial apuesta por formación para prevenir agresiones sexistas en el Camino de Santiago, bajo el lema Un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Que pasen una muy buena noche y que sean felices. Adiós.